Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio para que hablemos un poco de historia, de historias, a veces de personajes raros y curiosos, de libros, de autores, en fin. Hace un tiempo le dedicamos aquí una salida a uno de los autores más grandes de todos los tiempos y uno de los fundadores, uno de los precursores de la modernidad literaria, Franz Kafka, de cuya muerte se cumplió este año, en el 2024, un siglo. Y ese es un pretexto inmejorable para volver sobre estos personajes que van poblando el pasado, porque de alguna manera, siempre lo digo aquí, el tiempo es como un campo minado. Es un instrumento para evocar, para conmemorar, a veces para celebrar y lamentar. De todas maneras, el calendario está poblado también por fechas que nos permiten volver sobre sus pasos y tratar de saber qué ocurrió en un mismo día, o por lo menos en una misma fecha, hace mucho tiempo. No es el propósito exclusivo y único de la historia, ni más faltaba, pero el calendario nos regala siempre esa posibilidad. De manera que este año conmemoramos los 100 años de la muerte de Franz Kafka, y esa fue la ocasión para que hubiera toda clase de reflexiones, ensayos, ediciones revisadas de esa obra brillante, prodigiosa e inquietante que todavía nos está revelando aspectos fundamentales, pliegues y grietas de la condición humana que Kafka descifró como nadie. Hay otra conmemoración literaria y luctuosa este año también que es igual de importante a la de Kafka. Me refiero al centenario de la muerte en agosto de 1924, hace un siglo, de Joseph Conrad. Pasó más o menos un mes largo entre la muerte de Kafka y la muerte de este maravilloso y magistral novelista de origen polaco que aprendió el francés con verdadero brillo y perfección y que sin embargo escribió casi toda su obra, por no decir que toda su obra literaria, en inglés, que fue una lengua a la que llegó de manera más o menos tardía y que también con la visión del foráneo pudo desentrañar como uno de los clásicos de la lengua inglesa. O sea que vamos también a celebrar a Conrad a propósito de los 100 años de su muerte. Y la evocación de Kafka no es del todo gratuita porque es difícil encontrar dos autores más distintos que Kafka y Conrad. El uno pues tenía el tormento de su mundo interior, de su alma, y la certeza abrasadora y arrolladora desde niño que su destino estaba en la literatura y estaba en la escritura. Yo ya lo dije aquí, para Kafka la escritura, la literatura era una forma de vida superior a la vida misma, y allí trató de tramitar y resolver todos esos demonios y fantasmas que lo habitaban. En el caso de Conrad hay más bien el hallazgo, el desciframiento de una vocación que se va revelando con el tiempo y que exige primero
una vida de novela, una vida de aventura que va a ser el material, la materia prima de la que se sirva Conrad para escribir sus novelas que todavía hoy nos deslumbran y nos maravillan. Sin embargo, hay algunos aspectos en los que uno sí podría comparar y hermanar la vida y el destino de Franz Kafka y de Joseph Conrad. Ambos pertenecen a un mundo, a una cultura muy particular, podríamos decir que a una civilización, que es la del oriente de Europa. Ese hervidero de lenguas, naciones, pueblos, identidades que estuvieron casi siempre sometidos al poder de unos imperios descomunales y cosmopolitas que de alguna manera signaron la vida de todos los súbditos y de todos los individuos que trataban de encontrar un cauce allí en ese enjambre, en esa especie de maraña que era una característica de esa zona de frontera entre la Europa occidental, digamos occidente en términos históricos y culturales, y la periferia de Occidente y la proyección de la cultura europea hacia el Oriente. Kafka y Conrad fueron más o menos contemporáneos, Conrad mayor que Kafka, y sin embargo la vida de ambos pues tuvo esa especie de parentesco, y es que el uno, Franz Kafka, vivió bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro y los valores políticos que se proyectaban en la dominación desde Viena primero y luego también desde Budapest hacia el oriente de Europa hasta llegar casi a los Balcanes, que además era otra zona de frontera, otro lindero con otro de estos imperios cosmopolitas, plurilingües, plurinacionales, que era el Imperio Otomano, el Imperio Osmanlí, el Imperio de los turcos. Ya habrán notado muchos de ustedes, entre paréntesis, que ahí están las semillas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando uno piensa en Kafka, pues está la identidad cultural y nacional de un checo que está integrado desde la Bohemia, que es el territorio que habitaban los checos, en el Imperio Austrohúngaro, cuya lengua oficial era el alemán, que además fue una especie de lengua común para que se encontraran una gran cantidad de pensadores, pintores, poetas, bohemios, no en vano ese nombre, novelistas que escribían en ese idioma, ya fuera en Viena, en Praga, en Salzburgo, y pensemos un poco también en Berlín, que es otro caso político que está integrado al surgimiento de otro de los imperios que constituyen esa zona limítrofe entre el oriente y el occidente, que es el imperio alemán. Pero la lengua alemana tenía un poder expansivo y un brillo sin igual a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso Kafka escribe en alemán, porque su familia es también el reflejo de ese encuentro de dos mundos. Por un lado, la identidad checa, y por otro lado, el predominio de los valores alemanes. Kafka creció en un mundo completamente germanizado y germanizante. Fue al colegio en alemán y por eso su lengua era ese idioma del que se apropió
y en el que escribían muchos de los autores que más adoraba. En el caso de Conrad, pues pasa un poco lo mismo, pero en circunstancias más dramáticas y complejas. Porque Conrad, pues, es un polaco que ha nacido en 1857 en una ciudad ucraniana que se llama Berdyshev. Ese es un poco el panorama, o podríamos decir que esas son las coordenadas, esa es la carta astral de Conrad cuando nace. Es un despatriado, porque nace en un entorno cultural que es el de la baja nobleza polaca desarraigada, que habla esa lengua y que profesa la fe de los eslavos orientales, que es el cristianismo en el culto católico, que ahí también hay un rasgo distintivo, no solo de los polacos, sino también de lo que van a ser las grandes tensiones de la vida y el alma de Józef Conrad en torno a su identidad como polaco, a partir de esa lengua, y como católico. Los polacos se habían integrado al cristianismo por la vía romana, mientras que la mayoría de los pueblos eslavos, sobre todo los eslavos orientales, se habían cristianizado, pero en el culto ortodoxo de inspiración griega y bizantina. Lo cierto es que la familia de Józef Conrad estaba sometida a esta suerte itinerante, porque habían sido sacados de su entorno en Polonia. Polonia había dejado de existir desde finales del siglo XVIII, cuando fue partida, desmembrada por tres grandes imperios. El imperio ruso, que fue el que se quedó con la mayor parte de los pueblos de la Europa oriental, casi todos ellos eslavos, y ahí había esa conexión que explicaba la preponderancia rusa. Entonces Polonia fue desmembrada por el imperio ruso, por Prusia, que va a ser, entre otras, la base, la raíz, el puntal desde donde va a ir surgiendo el imperio alemán, que se va a consolidar, claro, entre 1870 y 1871, que es el momento en el que surge como un Estado nacional lo que hoy llamamos Alemania. Y el otro gran imperio germánico, que era el imperio austríaco, que con el paso del tiempo, desde 1866-67, va a ser el imperio de Austria-Hungría, esa monarquía doble del Danubio, de la que tantas veces he hablado aquí, porque es, claro, la fuente de una gran cantidad de creadores, poetas, filósofos, escritores, novelistas, y es un mundo en realidad maravilloso. Entonces, Polonia, que era una nación y que tuvo un estado importante durante siglos, en un momento dado, hermanados los polacos con los lituanos en una mancomunidad que llegó a ser, pues, políticamente muy fuerte y que tuvo un poder expansivo hacia el oriente innegable, pero a finales del siglo XVIII, Polonia se disuelve, Polonia es desmembrada y sus jirones van a ser repartidos cual botín entre los rusos, los alemanes y los austriacos. Es un poco el mismo caso, cambiando lo que haya que cambiar, de Ucrania. Obviamente Ucrania sometida sobre todo al poderío imperial de los rusos, que ya desde entonces y desde hacía muchísimo tiempo le negó la entidad y la identidad a la nación ucraniana.
como ustedes ven, estamos instalados en una discusión que tiene que ver con esa realidad, con ese fenómeno que es el de las naciones y sobre todo las nacionalidades, el sentimiento de unos pueblos que empiezan a concebir su lugar en el mundo a partir de unos rasgos míticos que se supone que deberían estar vinculados también con un territorio para constituir esa categoría que va a ser la más importante de la modernidad y sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX y hasta nuestros días, que es el Estado Nacional. Pensamos la historia y sobre todo la historia moderna y contemporánea a la luz de ese concepto de los estados nacionales. Es decir, que hay una nación, un pueblo que tiene unos valores distintivos. Ese pueblo, esa nación, está vinculada con un territorio y en ese territorio surge una estructura política que es un Estado que refleja los valores y los intereses de esa nación que allí es soberana. Son conceptos, son ideas que tienen un profundo arraigo en la modernidad y, repito, cuando pensamos la historia del mundo moderno y también del mundo contemporáneo, pues el gran actor que comparece allí es el Estado Nacional. En el siglo XIX, sobre todo desde principios del siglo XIX, hay una serie de conflictos, hay una serie de guerras que van a ser desatadas por ese huracán que es Napoleón Bonaparte, con su gran ejército que va a redefinir la suerte, el destino y los límites fronterizos de toda Europa. Es un poco la consecuencia también de la Revolución Francesa y la disolución del antiguo régimen y la crisis de las monarquías históricas, milenarias, ancestrales, que hacen agua a instancias de una gran transformación social y económica que, entre otras, implica el surgimiento o la llegada ya definitiva al poder de una clase social que había venido fraguándose desde finales de la Edad Media, que es la burguesía. Es un relato lleno de aristas, lleno de detalles e ingredientes que desembocan en ese siglo XIX que se inaugura con las guerras napoleónicas, y en ese contexto van irrumpiendo, van surgiendo las naciones ya como un actor político y cultural que busca un lugar bajo el sol, como se diría mucho después. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de España y en el esclarecimiento ese de la condición nacional de lo que hoy llamamos España, cuando Napoleón entra a la península ibérica entre 1807 y 1808. Pero también es el caso de los italianos, es el caso de los alemanes. En la segunda mitad del siglo XIX también surgirá una identidad nacional, por ejemplo, de los judíos de la diáspora, de los judíos que estaban desde hacía siglos, desde hacía 2 milenios en Europa y que empiezan a reclamar un territorio con la idea de que ellos constituyen una nación, que es lo que llamamos el sionismo, que todavía hoy suscita una gran cantidad de debates, polémicas, confrontaciones no exentas de un apasionamiento que hace muy difícil relatar y entender esa historia que en el siglo XIX pues es también la del pensamiento romántico. Los románticos de alguna manera
descreen de los dogmas del racionalismo, de la ilustración, del enciclopedismo y de esas doctrinas del siglo XVIII que llevaron, sí, a la liberación política de la revolución, pero llevaron también a los horrores de la revolución, al terror, a la guillotina. Y además los ilustrados pensaban también en la humanidad de forma geométrica, cartesiana, como si el ser humano fuera una especie de postulado aritmético, matemático, científico. Era la idea de la humanidad como una noción abstracta que se puede resolver desde la teoría. Y entonces van surgiendo una serie de escritores, pintores, pensadores que refutan esa noción totalitaria de la ilustración que concibe, repito, a la humanidad como un postulado abstracto, científico, aritmético, mientras que para los románticos la humanidad es un mar de leva, es un mar agitado e inacible que puede explicarse desde unos relatos que no siempre son racionales. Uno de ellos, por ejemplo, la religión. En el romanticismo, en el siglo XIX, hay un regreso a los valores religiosos y míticos porque en ellos puede haber una definición de lo humano que resulte mucho más certera que esos dogmas del racionalismo y del enciclopedismo. Y otro de los relatos que anidan en las corrientes románticas es la del patriotismo o el del patriotismo, el relato del nacionalismo y esa identidad colectiva que puede llegar a ser profundamente irracional, pero que se asienta en unos valores que están allí presentes y que tienen que ver con la lengua, que tienen que ver con el folclore, que tienen que ver con esa idea de que hay unos pueblos que confluyen en un mismo territorio y ahí va surgiendo una identidad que no se puede explicar del todo, pero que tampoco se puede negar. Y entonces tenemos, repito, el caso de España bajo la dominación napoleónica, tenemos el intento de varias décadas de los italianos por concebir un Estado que respondiera al ideal de una nación italiana que de alguna manera no existía, pero que estaba allí presente y que tenía una historia y que tenía unas tradiciones y que tenía, por supuesto, un idioma hecho de muchísimos dialectos que tendieron siempre a la dispersión, a la atomización, pero en el siglo XIX van surgiendo además unos caudillos, unos líderes políticos que reclaman la unidad de la nación italiana para que allí haya un Estado. Lo mismo está pasando en Alemania después del paso huracanado de los ejércitos napoleónicos que también les habían prometido a los polacos que iban a recuperar su territorio, su soberanía y que iban a tener un Estado que obedeciera a sus intereses, cosa que en realidad no ocurrió. Por eso los polacos a lo largo de todo el siglo XIX fueron un pueblo muchas veces sin territorio y sin duda un pueblo sin Estado. Y ahí fue surgiendo pues una corriente intelectual y política de los polacos que reivindicaban el derecho de su nación a tener un lugar bajo el sol. El papá de Konrad, que se llamaba Apolo Korzenowski, era uno de esos nobles polacos que de alguna manera profesaban una especie de contradictoria
teoría revolucionaria. Y digo contradictoria porque venían de un mundo conservador y hasta católico, pero estaban enfrentados con el alma al imperio ruso, que era el que disponía de estas minorías étnicas y nacionales con total arbitrariedad. Y entonces el imperio ruso iba desplazando comunidades de un lado al otro para disolver ese sentimiento nacional entre los lituanos, entre los polacos, entre los ucranianos. Vean ustedes la vigencia de todas esas cuestiones y de todos esos temas. Y esa es la razón por la que Konrad nace en 1857 en Ucrania, pero él no tiene mayor vínculo con la cultura ucraniana. Konrad nace en un hogar completamente polaco. Su padre Apolo, su madre Eva, que además allí hay también como una fusión narrativa y mitológica entre la tradición griega y la tradición judía, la tradición bíblica. Había un fermento católico que era el de esta nobleza, esta aristocracia de los polacos que habían sido detentadores de unas tierras que se perdieron por los atropellos del imperio ruso. Konrad por eso odió toda su vida a Rusia, y eso incluía a los grandes escritores rusos. Odiaba esa lengua y tenía un sentimiento arraigadísimo de los principios morales de ser un caballero polaco que había heredado ese fantasma de la aristocracia a la que perteneció y que por supuesto había muerto y estaba sometida a toda clase de humillaciones y vejámenes. Entonces Konrad desde niño ve los desvelos de su padre, que además es un hombre muy culto, traduce del francés a Víctor Hugo, traduce del inglés a William Shakespeare, a la lengua polaca, y en las noches es un agitador político que reivindica el derecho de los polacos a tener un territorio y a tener un Estado nacional que sea suyo. Por eso Konrad tuvo también una infancia traumática, porque estaba siempre bajo el signo de la clandestinidad. En un momento dado, sus padres van a Varsovia y ahí en Varsovia Konrad va a ser llevado a Rusia porque su papá es descubierto en flagrancia propiciando unas actividades sediciosas revolucionarias, y entonces Konrad tiene que ir a Rusia, donde ve cómo su padre empieza a declinar en un calabozo a manos del imperio ruso. Él con su madre va a visitarlo y con otros parientes que de alguna manera van a irse encargando de él, porque primero pues su padre es encerrado, luego su madre se enferma de tuberculosis y muere, y luego su padre también muere como un héroe de la causa independentista y soberanista polaca. Konrad queda al recaudo de un tío que también, por supuesto, era polaco, pero que no compartía ese fervor del padre de Konrad en torno al sentimiento nacional de los polacos. Le parecía que era un esfuerzo excesivo y suicida el de enfrentarse a un poder tan grande en nombre de una abstracción, en nombre de una quimera. Konrad crece con su tío y sin embargo Konrad pues va desarrollando su identidad en torno además a la nostalgia de todo lo que había significado la vida malograda y malhadada de sus padres. Su tío quería que él se dedicara a algo práctico. Ya no quería más traductores ni más poetas,
ni más soñadores en su casa. Su tío le dice, dedíquese a lo más tangible que lo va a sacar de esa condición un poco marginal en la que vivimos, que es el derecho. Pero realmente Conrad pasaba las noches desvelado leyendo novelas de aventuras y sobre todo libros de geografía de un mundo que estaba todavía por definirse, por colorearse y casi digo por coloniarse. Y no es un error vano porque claro, en la segunda mitad del siglo XIX tenemos la expansión incontrastable de los grandes imperios coloniales europeos con la Gran Bretaña a la cabeza, y eso incluye la penetración o el redescubrimiento para explotarlo del continente americano, que tenía una historia colonial pues muy larga, vinculada con el surgimiento, el auge y también el declive del imperio español. Tenemos el caso de los franceses, de los holandeses, de los portugueses, de los británicos que van entrando al subcontinente indio, que van entrando a África, y entonces África se vuelve el botín de estas monarquías imperiales y coloniales que además también han ido surgiendo al calor de las guerras que ocurren en Europa, y van surgiendo nuevos países. Uno de esos países es Bélgica, que surge a principios de los años 30 del siglo XIX y que ya en la segunda mitad del siglo XIX pues va a ponerse al día con esa deuda de la dominación colonial, de la dominación imperial, y entonces estos pueblos que además lo hacen en nombre de una idea arbitraria y totalitaria del progreso y de la civilización con letras mayúsculas, aunque deberíamos ponerle a esa palabra siempre muchas comillas. Estos pueblos blancos europeos, en nombre de sus valores, que son los del cristianismo, pero también los del capitalismo, los de la revolución industrial, pues van a unos pueblos que consideran bárbaros, atrasados, y la misión supuestamente de los pueblos del norte es redimir a los salvajes, a los bárbaros de su barbarie. Esa es la esencia de la explotación colonial, que tiene unos escenarios muy concretos. Uno de ellos, el continente africano, que se empieza a explorar, va siendo penetrado por los imperios coloniales, y entonces también va surgiendo un relato literario que tiene que ver con los grandes viajeros y exploradores que hacen las delicias de los niños, que leen esos libros de aventuras y que ven esos mapas que empiezan a desplegarse delante de sus ojos ilusionados. Hay la leyenda, que entre otras Conrad la alimenta en sus memorias, de que él cogió un mapa de África y dijo: algún día quiero estar aquí. Y llegó a lograrlo porque ya cuando tiene que salir al mundo y cuando tiene que salir a la vida, tiene una conversación muy franca con su tío y le dice: yo no quiero ser abogado, yo quiero ser marinero. Y entonces su tío acepta esa decisión inamovible, deja que Conrad vaya a Marsella, vaya a Francia, y termina vinculado con la flota mercante francesa, que sin embargo tenía unos requisitos de acceso muy exigentes. Uno de ellos es que si los extranjeros querían vincularse con ella, tenían que tener el permiso del cónsul de su imperio, de su país ahí en Francia. Y obviamente pues Conrad era un ciudadano ruso y el cónsul de Rusia en Francia no le iba a dar el permiso para que él siguiera de navegante en los barcos en los que quería atravesar el mundo.
conocer todos los mares. También están pasando cosas interesantes en el mundo de la navegación, y es que se da ya de manera definitiva el tránsito entre la navegación a vela y la navegación a vapor. Y la navegación a vapor pues es la irrupción del capitalismo industrial en ese territorio que antes parecía el del romanticismo, el de la literatura, el de unas aventuras que implicaban un enfrentamiento permanente entre el individuo y las potencias de la creación. Eso era la navegación a vela, que tenía una dimensión muchísimo más literaria y romántica. Lo cierto es que Conrad tiene que vincularse entonces con naves menores, con las que sin embargo va a conocer una cantidad de parajes muy distantes en los cuales él va a tener ya de primera mano un encuentro con esos mundos que antes estaban solo en los delirios de sus mapas y de sus libros. En Asia, en los mares orientales, también en América. Es muy probable que hubiera estado en Colombia, en lo que hoy llamamos Colombia, en la década de los 70 del siglo XIX. Sobre eso escribieron artículos excelentes Malcolm Dees y Alejandro Gaviria, y Juan Gabriel Vázquez hizo una gran novela que se llama La historia secreta de Costaguana, porque luego Conrad escribe una novela en la que se inventa un país que se llama Costaguana, y en ese país están los rasgos de muchos de los sitios que él visitó en el Caribe, entre otros Venezuela, y es muy probable que Colombia, a donde llegó para darles armas a los conservadores que estaban levantados contra el gobierno liberal federalista en una revolución fallida, que de todas maneras pues sirvió para que aquí llegara una cantidad de soldados de fortuna, y entre ellos es muy probable que llegara Conrad, que también había estado en España dándoles armas a los carlistas. Podríamos decir que él logró cumplir su sueño infantil de ser un personaje de novela, como esos libros y esas novelas que leía. Luego Conrad decide irse a Inglaterra porque cae en una profunda depresión y porque no encuentra futuro ni lugar en ese tupido sistema burocrático de la flota mercante francesa. Entre otras, hubo allí un intento de suicidio que resulta siendo también fallido. Para suerte de los lectores de Conrad, se disparó en el corazón y por fortuna esa bala resultó ser perdida y se fue a otro lado. Esa escena es el detonante de una novela de Conrad que se llama La flecha de oro. Conrad va entonces a Inglaterra, donde hay pues más posibilidades laborales, y se dedica a navegar, pero llega el momento en el que le toca de alguna manera declinar en sus aspiraciones, va a dejar de navegar por el mar y se vincula con un proyecto en el que tiene que navegar los ríos de África y sobre todo el río Congo, que además es el escenario de una verdadera catástrofe, que es el surgimiento de un país allí inventado por los intereses y la perversidad de los poderes coloniales, que es el Congo belga, a instancias de un rey que es el rey Leopoldo II, y todos estos personajes de monóculo que están definiendo el mapa del mundo con una regla en las cancillerías y que son absolutamente indolentes y que tienen ese prejuicio
de la civilización contra la barbarie. Conrad navega por África, en el río Congo, en un barco que se llama el Rey de los Belgas. Y él se encuentra con todas las miserias y los horrores de la dominación colonial y se encuentra con esa gran falacia en la que los bárbaros terminan siendo los portadores de la civilización. Ya Conrad está decidido a cambiar de vida porque ha empezado a escribir una serie de observaciones sobre su viaje africano, que son la raíz de una de sus novelas más célebres que se llama El corazón de las tinieblas o El corazón de la oscuridad, y empieza entonces también a concebir un primer manuscrito de una novela que se llama La locura de Almayer. Cuando él regresa a Inglaterra, en su último viaje, le entrega el manuscrito a un interlocutor inesperado que comparte con él pues los días y las noches bajo las estrellas en esta última navegación conradiana. Este es un personaje cultísimo que viene de la Universidad de Oxford y que le dice a Conrad: lo que usted escribe es muy bueno. Conrad había aprendido inglés de manera tardía y se había apropiado de esa lengua, de ese idioma, con unos giros que eran muy particulares y que explican cómo un foráneo llega al corazón de un idioma y de una cultura sin abandonar jamás su acento extranjero, porque su lengua materna era el polaco, hablaba un francés impecable y sin embargo cuando quiere escribir empieza a escribir en inglés. Se casa, abandona los barcos, se va al campo en Inglaterra, a Kent, fuera de Londres, y desde allí empieza a escribir sus novelas que reflejan pues toda su experiencia anterior, que son una forma de exhumar, un ajuste de cuentas con su pasado, con sus fantasmas. Son también una exaltación de esos valores en los que él no dejará de creer jamás, los de un caballero y un aristócrata polaco que desprecia la gran quimera de la revolución, detesta el caos. En las novelas de Conrad siempre hay un drama moral que tiene que ver con el individuo que, como un gran marinero, está enfrentado a las potencias de la creación, de la naturaleza. Y para Conrad la vida es una serie de ceremonias y rituales en los que reside la grandeza de un individuo, aun cuando esté aplastado por las circunstancias y aun cuando nadie lo vea. Y esto siempre en unos escenarios a veces reales, a veces inventados, en los que conviven exponentes de la civilización, con todos sus traumas, con todas sus contradicciones, con todas sus mentiras, y de la barbarie que tantas veces enseña más que ese ideal fallido de la civilización y la cultura. Hay muchas novelas, muchos libros de Joseph Conrad que son magistrales. Está El corazón de la oscuridad o El corazón de las tinieblas. Está Nostromo, que es esa novela en la que comparece el territorio imaginario de Costaguana, que está impregnado de lo que hoy llamamos Colombia, muy probablemente, que está hecho como con jirones de ese viaje americano de Joseph Conrad. Está Lord Jim, y hay una novela que a mí me fascina y que creo que resume todo lo que es el talento literario, pero también la visión del mundo de Joseph Conrad, que se llama Bajo la mirada de Occidente, que es un poco este dilema de el individuo
frente a esas grandes construcciones teóricas, utópicas, revolucionarias y quiméricas que van desembocando en la tiranía, en el horror y en unas dictaduras que prometen la libertad y la felicidad del pueblo para terminar de oprimirlo en unas estructuras dictatoriales y opresivas que son peores que los males que esos discursos querían desterrar y redimir. Hay otro libro que es una pequeña novela, un relato largo, para mí el mejor de Conrad, que además fue llevado al cine, que se llama Los Duelistas, que es la historia de un par de soldados del ejército napoleónico, del gran ejército napoleónico, que un día por azar, en una reunión medio aristocrática, acaban trenzados en un duelo de espadas, en un duelo de capa y espada. Ese duelo no se puede resolver el día en el que este par de personajes se conocen, y a lo largo de la vida de ambos se van poniendo citas para resolver por fin esa deuda pendiente que tienen del honor, el decoro y la hombría. Y en últimas, eso los hermana y los vuelve inseparables. Es una épica del heroísmo, del honor, pero desde unos valores aleccionadores y poéticos que tienen que ver con la forma en que el individuo siempre está, repito, enfrentado a todas las potencias que lo oprimen y lo disuelven. Todas las grandes mentiras que Conrad quiso develar en su literatura. Una literatura sin par por el prodigio que ya dije de que fue escrita en una lengua que fue un territorio tardío y de llegada de este navegante de tierra adentro que encuentra ese puerto final de la lengua inglesa y del retiro en el cual se instala, y allí van llegando sus amigos, sus interlocutores, sus contertulios. El filósofo Bertrand Russell dejó un retrato maravilloso de Conrad cuando lo conoció ya como una gran celebridad de la literatura no solo inglesa, sino de la literatura universal. Es uno de los autores más influyentes de todos los tiempos. Influyó en autores como Jorge Luis Borges, como Henry James, como Álvaro Mutis, y la nómina de los adoradores de Conrad es inagotable. Aquí su servidor es uno de ellos, y quería aprovechar esta salida para hacerle este homenaje al maestro que se los merece todos, pero el mejor homenaje es leerlo. Si se encuentran por allí con Joseph Conrad en alguno de sus libros, en un andén, en una librería, no lo duden. Va a ser una de las mejores experiencias de la vida, que estemos acompañados siempre por ese ideal ético y moral que nos regala su maestría literaria y que hoy quería celebrar aquí en el centenario de la muerte de Conrad, en esto, Calamares en su tinta, que es podcast, es video podcast y es radio. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Boombox.